Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí estamos, para proseguir con el estudio de Belicela Vilca. La vez pasada estuvimos hablando acerca de, estuvimos, pues que la Iglesia Católica se enteró de que los cátaros, ya tenían sus iglesias, sí, ya estaban independizados, tenían la misma estrategia que la Iglesia Católica, se organizaron muy bien y las iglesias católicas prácticamente estaban vacías porque todos los feligreses se fueron la iglesia, para la iglesia de los cátaros, porque los cátaros tenían su religión. Los cátaros no tenían una religión, realmente no eran del cristianismo, pero sin embargo tenían un Cristo, ¿sí? También adoraban a Cristo, sí, y cantaban y adoraban y recibían los feligreses, los que estaban muy entregados, recibían la presencia del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Ellos les los ministraban y imponían las manos a los que estaban más allegados, a los que estaban entregados en fe, en oraciones y en ayunos. Entonces, pues los persiguieron y llegaron ahí a, a Oc, ¿sí? Con los octonianos y pues los empezaron a perseguir y a encontrarlos y a, y a torturarlos y a desvivirlos hasta que consiguieron, ¿verdad? La información de que los cátaros, ¿verdad? Les dijeron que la piedra de Venus, el Graal, la tenían en el monte Monsegur. El dueño del monte Monsegur era un hombre muy noble, no noble de buenazo, no, noble, de la nobleza, de gente rica, pues era muy rico y tenía ese castillo, pero él lo había dejado y ya tenía otras propiedades, otras, otras hogares, otras casas que había hecho, y entonces, pero les regaló el monte Monsegur a los cátaros, a los hombres puros, o sea, a los hombres de piedra que eran los cátaros. Pero claro que no estaba, los cátaros hicieron un castillo ahí, un castillo para hacer las iniciaciones, para los que estaban más puros, los que estaban más dedicados a la oración, entregados ya con el Espíritu Santo. Ahí hacían unos cultos para iniciarlos y se convirtieran en hombres de piedra. Bueno, entonces resulta que pues una parte del ejército de los benedictinos, o sea, los golem, se dedicaron a investigar todas estas cosas, donde estaba el Graal, mientras del ejército de la Iglesia Católica, pues seguía con su misión, ¿verdad? De que pues era una cruzada. Pues ellos estaban en Roma y esos estaban en Francia. O- eh, este, eh, entonces, cuando ellos estaban en eso, mucho antes de que llegaran, de que se efectuara la cruzada y llegaran sanguinariamente a desvivir a los ciudadanos a las iglesias, ¿verdad? Destruir las iglesias y todo lo que ellos habían hecho, los cátaros, pues la cruzada vino y hacían su misión, pero parte de los benedictinos, de los golem, ellos se dedicaron la misión era llegar donde estaba el Graal para llevárselo. Ellos, entonces los cátaros, los hombres puros, ya presentían, y mucho antes de que llegaran el ejército, llegara eh, los benedictinos
y los golem, y los caballeros, ¿verdad? Eh, que tenían, ¿cómo se llamaban esos caballeros? Bueno, pues eran parte del ejército de la Iglesia Católica, pero tenían una misión especial de buscar el Graal. Entonces, los señores este, de, de creo que ya les dije en el estudio pasado, los cátaros ya se habían ido, ya se habían llevado el Graal, ya habían salido de Europa y este, se fueron a América y llegaron a Uruguay y ahí en Uruguay, llegaron a unas tierras eh, muy montañosas y con mucha vegetación eh, que no estaban, que era virgen, por ejemplo, esos lugares eran vírgenes, no había casi, no habían llegado gente humana, pero ahí llegaron los cátaros, había los nativos, eran los incas, ¿sí? Y les ayudaron a construir una construcción una subterránea y ahí guardaron el Graal. Duraron años en construirla, sí, pero no tardaron la Fraternidad Blanca vino y les avisó, sí, a los golem, sí, de que ya estaba en América el Graal, y como ellos iban, también lo dije en el estudio pasado, ellos iban a América a comprar plata y cobre, porque ellos usaban mucho todo eso para sus herramientas, para ¿cómo se dice? Sus armas, para las espadas y todo eso, cascos y vestuario. Entonces ellos tenían una flota ahorita no recuerdo la ciudad, de ahí de Europa, y de ahí se transportaban a América. Entonces ya conocían las regiones de América del Sur, no menciona ahí, dice la Biblia, de América del Norte, pero América del Sur sí, porque creo que América del Norte la conquistaron los vikingos, pero eso se fueron a América del Sur. Bueno, entonces pues vamos a empezar con este avance, pues vamos a empezar ya el estudio de hoy. El estudio de hoy está muy interesante. Sí, si ustedes les han dicho, o si algún católico entra de casualidad a este, a este canal de Saliendo del Laberinto, sí, y mi nombre es Soy Arbello, que es la expositora de los estudios del misterio de Belisela Vilca, si entran, se van a dar cuenta que van a saber la historia verdadera del rosario. Sí, los católicos rezan el rosario y el rosario tiene un eh, el verdadero origen, sí, viene de la Hiperbórea. El verdadero hijo viene de la Hiperbórea, porque acuérdense que yo les he dicho que los señores de Tarsis y muchos hiperbóreos, sí, eran cristianos. Ellos no se hicieron cristianos, ellos ya practicaban, las familias practicaban el cristianismo, las familias de los tartesos, de la casa de Tarsis, de todo, muchos, había muchísima gente, sí, hiperbórea, pero ellos no tuvieron problema de la persecución de la herejía, porque ellos seguían el cristianismo, pero aparentemente ellos, ya les he dicho muchas veces que los señores de Tarsis eran muy abnegados en la Iglesia Católica y servían. Había obispos, había padres, había monjes, sí, pero encubiertamente ellos seguían con sus cultos del fuego frío, con la adoración de la Virgen de Agartha, la Virgen Belicena, sí.
hasta ellos le pusieron, ya les había dicho también que ellos tuvieron una revelación de la Virgen, de la Gruta. Ahí en la Gruta es una parte de un cerro que está cerca de donde vivían, de las propiedades de las haciendas de los señores de Tarsis, se apareció la Virgen. Y ya bueno, y ellos de la casa de Tarsis, esculpieron, ¿verdad? Esculpieron una virgen. Creo que yo ya di un estudio de la Virgen de Agartha y hasta puse la imagen de la Virgen de Agartha y el niño de piedra. Entonces, pues ellos tenían la Virgen y todos los católicos pensaban que era, pues ellos les dijeron que era la Virgen de Nuestra Señora de la Gruta, porque ahí se apareció, pero era la Virgen de Agartha con el niño de piedra, y el niño de piedra era Nabután, el primer Cristo de hace miles de años. Pero ellos no dijeron nada, nomás dijeron lo que había sucedido, y por ende todos los obispos, todos los monjes, los, los padres y los, todas las personalidades, sí, de la Iglesia Católica asumieron que era la Virgen María y el niño Jesús. Pero los señores de Tarsis no decían nada porque ellos tenían esa fe, pero pues también ellos tenían su fe en la Virgen de Agartha y el niño de piedra. Bueno, entonces, entonces, siempre siguieron, los señores de Tarsis siempre siguieron en la Iglesia Católica, pero más adelante vamos a saber cómo ya fueron descubiertos, como quien dice, se les cayó el teatro, ¿sí? Pues en realidad somos actores en este mundo, cada quien tiene su personaje. Entonces, sucede de que de el estudio, bueno, ahorita vamos a saber el origen del rosario. Y si hay por ahí un católico que tú conozcas, dile que vea este video para que sepa el origen del rosario. El origen del rosario no es el que les han dicho, ¿sí? Hay varias vírgenes, ¿verdad? Hay varios, pero es bien interesante porque, no me quiero adelantar, ya voy a empezar a leer mejor para que ustedes vean de que no son mis palabras, no que yo quiera decir nada, nomás para que sepan el origen del rosario y cómo los señores de toda la familia hiperbórea que estaba mezclada con los católicos, pues como les repito, pues había obispos, hubo hasta papas hiperbóreos y reyes hiperbóreos, ¿sí? Bueno, entonces le voy a dar lectura al estudio de esta ocasión. Dice que en Palencia, que está hablando aquí de un obispo que se llamaba Pedro de Tarsis. Dice, en Palencia enseñaba teología el célebre obispo Pedro de Tarsis, más conocido por el apodo de Petreño, quien gozaba de confianza ilimitada por parte del rey Alfonso VIII, del cual era uno de sus principales consejeros. Este obispo, Pedro de Tarsis, y el apodo era Petreño, era hiperbóreo y era uno de los consejeros en esa ocasión del rey Alfonso VIII. Dice, el cual era uno de sus principales consejeros. Los consultaban los reyes y la nobleza a los obispos hiperbóreos, porque tenían mucha sabiduría y tenían muchas revelaciones, ¿sí? Se les revelaban muchas cosas y todo lo que ellos aconsejaban a los reyes sucedía
o les decía, cuidado con este porque no es de confianza, o de aquel porque te puede engañar. Entonces, pues, claro que los quitaban, es más, eran, como decía aquí, que era de mucha confianza, este obispo Pedro de Tarsis, y no se les hacía extraño ni a los reyes, ni a los obispos, ni a los papas decir la familia de Tarsis, porque sabían que eran muy entregados, hombres de fe, de ayuno, de oración, de entrega, y, y servían a la Iglesia Católica en muchas modalidades, ¿sí? Bueno, entonces, esa es parte, ya saben que de mi comentario, o para aclarecer algunas cosas. Dice, lo ocurrido 50 años antes, ¿sí? Antes a su primo, el obispo Lupo, era una advertencia que no se podía pasar por alto. Belisario Vilca quiere hablar aquí en este escrito del obispo Lupo. Dice, era una advertencia que no se podía pasar por alto y por eso Petreño, del que les acabo de decir, vivía tras los muros de la universidad. En una casa muy modesta, pero que tenía la ventaja de estar provista de una pequeña capilla privada. Allí tenía para su contemplación una reproducción de Nuestra Señora de la Gruta, que les acabo de hablar de Nuestra Señora de la Gruta, la que se les apareció a los señores de Tarsis y que ellos creían que era la Virgen María. Bueno, él tenía ahí una reproducción, ¿sí? De Nuestra Señora de la Gruta. Nuestra Señora de la Gruta no era una foto, porque antes no había foto, pero yo creo que estaba esculpida ahí una estatuita, porque según esto la hacían como de 70 centímetros de alto y otros tantos de ancho. Entonces dice, en esa capilla, Petreño, acuérdense bien, Petreño era un obispo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando un obispo, un hombre hiperbóreo, cuando va a iniciar a alguien en la hiperbórea para que despierte al 100, para que se convierta a un hombre de piedra, esa persona también tiene que ser un hombre de piedra. Quiere decir que Petreño, ¿verdad? El que aconsejaba a este rey, Alfonso VIII, dice que él inició a Domingo de Guzmán. A Domingo de Guzmán en el ministerio del fuego frío. Y fue tan grande, pongan atención, fue tan grande la transmutación operada en él que pronto se convirtió en un hombre de piedra, en un iniciado hiperbóreo, dotado de enormes poderes taumatúrgicos. ¿Saben qué quiere decir taumatúrgico? Taumatúrgico quiere decir, es la capacidad y la actitud de realizar prodigios, milagros. Si tenía esa capacidad en el cristianismo o en otras religiones, se les puede decir, tenía ese don. Entonces, dice, tenía poderes taumatúrgicos y no menor sabiduría, o sea que tenía sabiduría también. Tan profunda era la devoción de Domingo de Guzmán por Nuestra Señora de la Gruta, que se decía, la mismísima Virgen Santa respondía al monje
sus oraciones. Fue él quien comunicó a Petreño que había visto a Nuestra Señora de la Gruta con un collar de rosas. Entonces Petreño indicó que aquel ornamento equivalía al collar de cráneos de Freya Calibur. ¿Por qué hace mención al collar de Freyo de la diosa Calibur? Te voy a decir por qué. Yo hice un video que dice, mujer, ahí no me acuerdo el nombre del video que hice, mujer, que ella, bueno, se los voy a decir, ella, para que su esposo Nabután, cuando estuvo 9 noches colgado y que ya se estaba muriendo y no lograba descubrir el secreto de la muerte, ella fue, ella fue a buscar el secreto de la muerte. Entonces los dioses liberadores le dijeron dónde podía estar, dónde estaba, pero que había ahí unos gigantes y tenía que vencerlos. Ella se convierte en una prostituta porque eran 7 gigantes los que tenía que vencer, porque ellos tenían la llave Kalachakra. En la llave Kalachakra estaba el misterio de la muerte, ¿sí? Entonces ella va y los ve y se hace pasar por una prostituta. Entonces eran 7, fíjense, ven, 7 gigantes. Y cada vez que estaba en cada uno de ellos, los degolla a cada uno y les quita el cráneo. Y se hace un collar con los cráneos. Y si multiplicamos, son 7 gigantes por 7. Pero fíjate, cuando ella va y es como un mito, ¿sí? Pero en realidad pasó porque tenía que hacerlo. Entonces, cuando ella estaba con cada hombre, cada gigante tenía 7 cabezas. Cada gigante tenía 7 cabezas. Y cuando estaba con ellos, ¿sí? Les cortaba ¿sí? La cabeza. Entonces, los cráneos, como eran 7 por cada gigante, son 49 cráneos. 7 por 7, 49 cráneos. Ella los agarra y se hizo un collar, ¿sí? Y dice aquí que él, ¿sí? Que este hombre, Domingo Guzmán, cuando lo inician y vence, ¿verdad? Vence a la muerte y se hace hombre de piedra, tiene una visión de la Virgen de Nuestra Señora de la Gruta, la Virgen de la Gruta era Freya. Y él ve a Freya y le ve un collar, ¿sí? Dice, había visto a Nuestra Señora de la Gruta con un collar de rosas. Entonces Petreño, ¿verdad? El obispo, Pedro, que lo inició, indicó que aquel ornamento equivalía al collar de cráneos de Freya Calibur. Freya Calibur vista afuera de sí mismo. Él la vio afuera, vio la imagen afuera de sí mismo. Dice, aparecía vestida de muerte
y lucía el collar con los cráneos. Él vio los cráneos. Y cuando se muestra así la diosa Calibur, que es Freya, la diosa Calibur, nos han dicho que se manifiesta, bueno, lo que pasa es que si les hablo de la de la Freya Calibur, van a creer que eso, voy a tener que explicar otras cosas, pero reduciéndolo, la diosa Calibur era la diosa Freya, ¿sí? Pero la diosa Calibur a veces no se presenta con los cráneos, no sabían, pero él la vio, tuvo la visión, ¿sí? Y le dijo pero él la vio con rosas, que eran rosas. Por eso es que Petreño, ¿sí? El obispo Pedro Petreño le dice que dice que eran cuentas, vista de afuera de sí mismo, aparecía vestida de muerte y aparecía vestida, ¿verdad? De muerte, o sea, me imagino que de negro, o no sé, no sé qué quiere decir. Dice vestida de muerte y lucía el collar, traía el collar en ese momento de los cráneos de sus amantes asesinados, como les decía ahorita. Los cráneos eran las cuentas con las palabras del engaño. En cambio, Freya, vista en el fondo de sí mismo, cuando él la vio adentro de sí mismo, dice, tras su velo de muerte, que la presenta terrible para el alma, era la verdad desnuda del Espíritu Eterno, la Virgen de Agartha, de belleza absoluta e inmaculada. Sería natural que ella luciese un collar de rosas. Está hablando de la diosa Agartha, ¿sí? La diosa Freya es la diosa Calibur, que se le apareció, ¿sí? A Domingo Guzmán, al que acababan de iniciar, tuvo la visión y se le apareció ese con el collar. Entonces dice, las palabras del engaño, en cambio, Freya, eso ya terrible del alma, era la verdad desnuda del Espíritu Eterno, la Virgen de Agartha de belleza absoluta e inmaculada. Sería natural que ella luciese un collar de rosas, o sea, la diosa Agartha. Dice, en las que Pimpollo representaría a los corazones de aquellos que la habían amado con el fuego frío. Domingo quedó intensamente cautivado con esa visión y no se detuvo hasta inventar el rosario. Sí, él inventó el rosario, fíjense, que consistía en un cordón que se hallaban ensartadas, pero fijas, 3 juegos de 16 bolitas amasadas con pétalos de rosas. Las 16, 13 más 3 cuentas correspondían a los misterios de la Virgen. El rosario de Santo Domingo se utiliza para pronunciar ordenadamente oraciones o mantras que van produciendo un estado místico en el devoto de la Virgen y acaban por encender el fuego frío en el corazón. Fíjate, tan poderoso iba a ser este rosario, ¿sí? Que vio él, porque lo vio. Entonces, al hacer esto que dicen ellos, ¿verdad? Y que tienes que conocer el concepto o por qué se hizo o de dónde procede ese collar, perdón, no era collar, ese rosario, porque él le puso rosario. Todavía no se inventaba el rosario. Él inventó el rosario y él pues me imagino que le debe haber mandado a hacer
¿sí? Pero él tenía tanto poder cuando lo irían a rezar, ¿sí? Dice que, este, van produciendo un estado místico en el voto de la Virgen y acaban por encender el fuego frío en el corazón. O sea, aquí vas a tener una transformación. Las personas que hicieran esto iban a tener una transformación. Antes, para iniciar a una persona como este hombre, Domingo, Santo Domingo, tenían que hacer muchas cosas. Y creo que nosotros también, ahorita todavía algunos practican eso, pero no de la misma manera, ¿sí? Pero ahí nomás con rezar el Santo Rosario, dice, ibas a acabar dice, acababan por encender el fuego frío en el corazón. El fuego frío en el corazón es cuando ya estás iniciado. Cuando tienes el fuego frío es que ya tuviste una transmutación. Ya pasaste, por ejemplo, de ser, si, algunos siguen aquí, algunas personas que ya transmutaron, ¿sí? Siguen aquí como seres humanos normales, ¿sí? Pero pueden estar aquí, pueden estar en otra parte. Se transmutan. Es como dice el programa de un señor, difícil de creer. Bueno, dice, no debe de sorprender que mencione 16 misterios de la Virgen. Serán los 16 misterios. Dice, y hoy se los tenga por 15. Ah, ahora son 15, no, yo como nunca he rezado el rosario, ni sé cuántas bolitas tiene, pero cada una tiene, bueno, yo estuve viendo ahorita, bueno, ayer tengo días con esto en la cabeza, de cómo así, si el rosario lo tuvo la revelación un hombre hiperbóreo, y cómo es que lo tiene la Iglesia Católica, pues porque ellos practicaban, ellos iban a la Iglesia Católica, ¿sí? Se lo tuvieron que haber dicho a los obispos. Él era obispo, él era obispo. Se los tuvieron, y pues ahí se fue y ya toda la gente empezó a creer, porque ahora ahí ya después de ahí le dijeron la Virgen del Rosario a la Virgen Agatha. Creo que hay una Virgen del Rosario en el catolicismo, ¿sí? Y dice, no debe de sorprender que mencionen 16 misterios de la Virgen y hoy se los tenga por 15. Ahora ya les pusieron 15, parece, como dice Bericela Vilca. Que ni que varíe el número de cuentas del rosario, ni que hoy día se asocie el rosario de los misterios de Jesús. O sea, no lo deben de asociar, ¿sí? Porque le dieron otro enfoque, ¿sí? Los católicos le dieron otro enfoque al rosario y creo que, como dice, no sé cuántas, lo estuve viendo, eran, creo que es un Padre Nuestro y 10 Aves María da, un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, y luego le ponen otras 3 bolitas por el credo y por otras cosas, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, me dice la Vilca, ¿verdad? Dice, y hoy se los tenga por 15, ni que varíe el número de cuentas del rosario, ni que hoy día se asocie el rosario a los misterios de Jesús, de Jesús Cristo, y se hayan ocultado los misterios de Nuestra Señora del Niño de Piedra. O sea, ya le cambiaron los misterios, ya pusieron otros misterios, pero el original, ¿sí? Eran los misterios de Nuestra Señora y el Niño de Piedra, de la Señora de Agartha, de Nuestra Señora de la Grupta, ¿sí? De Freya, que eran los cráneos. Entonces, pues eso es lo que están haciendo en el Rosario los católicos, son cráneos de gigantes, de 7 gigantes. 7 cráneos de cada 7 gigantes son los misterios de Freya, de la diosa Calibur, de Nuestra Señora de la Grupta, del Niño de Piedra.
pues toda la obra de Santo Domingo, ¿sí? De este hombre, ¿sí? Que se transmutó a hombre de piedra y tuvo esa visión de ver a Freya y a Calibur, ¿sí? Dice, ha sido sistemáticamente deformada y tergiversada, tanto por los enemigos de su orden como por los traidores que han existido en cantidad y existen en cantidad aún mayor dentro de ella. ¿Sí? Dice, Santo Domingo llegó a dictar la cátedra de Sagrada Escritura en la Universidad de Palencia, pero su natural vocación por la predicación y su deseo de divulgar el uso del rosario lo condujeron a difundir la doctrina cristiana y el culto a Nuestra Señora del Rosario. Desde ahí le pusieron a la Virgen de Agartha, a la Virgen Freya, a la Virgen Calibur, le pusieron a Nuestra Señora de la Gruta, le pusieron Nuestra Señora del Rosario, porque fue la imagen que él vio, sí, que se le apareció en las regiones más apartadas de Castillas y Aragón. Dice, en esa acción descolló la suficiente como para convencer a los señores de Tarsis de que estaban ante el hombre indicado para fundar la primera orden antigolem de la historia de la iglesia. Domingo era capaz de vivir en extrema pobreza. Santo Domingo, así que así le conocen en la iglesia católica, pero ese era hiperbóreo. Dice en la iglesia católica, sabía predicar y despertar la fe en Cristo y la Virgen. Fíjese lo que decía, sabía predicar, no que ahorita todos predican, hasta yo predicaba en el cristianismo. Todos predican, todos son predicadores, dice, sabía predicar y despertar la fe en Cristo y la Virgen. Sabía despertar la fe en Cristo a la gente y en la Virgen del Rosario. Daba muestras de verdadera santidad y sorprendía con su inspirada sabiduría. A él sería difícil negar el derecho de congregar a quienes creían en su obra. Voy a parar aquí, porque esto se me hizo muy importante que supiéramos, si tú no sabías el origen del rosario y de los misterios, que luego le cambiaron el misterio y le pusieron más, no sé, piedritas o... Sí, son diferentes, porque yo he visto rosarios que tienen, muy elegantes. Yo tenía una amiga que era católica, traía un rosario de vidrio cortado, wow, y bien elegante el rosario, pues eso era de lana. Entonces, y así es la historia del, del rosario, para que si pasaste por acá y te detuviste, velo hasta el final, porque es bien interesante y así les puedes dar una enseñanza a los católicos. Yo te aseguro que los católicos no han de saber el origen del rosario. Entonces nomás diles que el origen del rosario lo trajo, se le reveló a un hiperbóreo, a uno, sí, que estaba como nosotros con el espíritu encadenado, pero cuando lo iniciaron, sí, despertó. Bueno, queridos amigos, que estén bien. Por favor, denle like, compartan a los católicos, les va a gustar para que sepan
que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Bueno, pues hasta luego. Adiós.